información la vamos a conocer. Que tienes la Constitución, que tienes este recuadro pequeñito que te permite remitirte rápidamente a cualquier artículo, que de los códigos de VLX, en este caso de todos los códigos, cada artículo se encuentra hipervinculado o citado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo en el artículo 23 te muestra jurisprudencia al respecto, te muestra artículos doctrinales, disposiciones normativas, noticias. Esto permite que puedas profundizar un poco más cuando estés haciendo el análisis de un artículo en particular, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas en ese NuBeLex. Luego, tienes este recuadro de redacción y te permite ver la última modificación que ha tenido la Constitución Política de Colombia. En este caso, fíjense que es conforme a este acto legislativo número 05 del 2019 que te permite ver cuál fue la última modificación. Ahora, si tú quieres ser un poco más acucioso, de versiones, y en versiones, fíjense, puedes ver la última modificación que te decía que era legislativo 05. Que ya sabes que entró a modificar el artículo 361. Luego te permite ver cuáles son las modificaciones a futuro de los códigos, en ver detalles del cambio. Él te muestra un paralelo. Él te muestra la versión anterior, fíjense, y los cambios introducidos. Esto sí que permite ser un poco más detallado al momento de estar consultando los códigos en NuBeLex. Primero, pues que tienes los artículos hipervinculados porque te extrae mucha información de un artículo en particular. Dos, que te va a salir con 9 versiones y puedes ver el comparativo de una versión anterior con los cambios introducidos porque te lo separa como lo vemos acá. Y muchas veces puedes ver los cambios a futuro que va a tener como tal la Constitución Política, en este caso que estamos usando como ejemplo. Luego tienes este recuadro que dice análisis. Vas a tener una versión de todas las afectaciones que ha tenido a lo largo la Constitución Política. Es decir, fijémonos como si estuviéramos viendo una línea de tiempo, que aquí puedes ver todas las afectaciones, fíjense, 2017, 2015 y demás, que ha sufrido la Constitución Política de Colombia. Tienes este recuadro que dice citados por, que te permite ver en qué otros documentos está siendo citada la Constitución. Pero pongamos un ejemplo, que ustedes estén consultando una minuta, una jurisprudencia, que puedan ustedes visualizar en qué otros documentos está siendo citado el mismo documento para ampliar un poco más su rango de investigación. Vamos a encontrar los códigos, régimen y estatutos en NuBeLex tal cual como lo estamos viendo en este caso con la Constitución Política de Colombia. Ahora, a texto completo, y fíjense que cada documento de NuBeLex seleccionar una parte del párrafo y hacerle una marca a una nota. Es lo mismo que hacíamos cuando estábamos trabajando el documento en físico, solo que aquí lo haces digital. Resaltas la parte más importante del texto, fíjense, únicamente haces una marca. Fíjense que sueltas el cursor y te dice marca o nota. Es decir, resalta lo más importante y demás. Esto es importante y fíjense cuando ustedes estén leyendo una jurisprudencia que necesiten marcar lo que ustedes consideran más importante y aún así pueden ustedes imprimir el documento e incluir esas marcas y esas notas. Que vamos a tener siempre estos 5 iconos que los vamos a encontrar en cualquier documento que ustedes deseen consultar de NuBeLex. Fíjense que primero te dice guardar en favoritos, es decir, que te permite guardar los documentos, como su nombre bien lo indica, favoritos, carpetas. Mira que hay una carpeta creada aquí, dice constitucional, pero tú te puedes crear las carpetas que consideres pertinente y dentro de esas carpetas empezar a clasificar la información que consideres más relevante. Luego vas a tener este recuadro, este icono que dice imprimir, y fíjense acá lo que les decía hace un momento, que tú puedes imprimir el documento, incluir las marcas y las notas que le hayas hecho al mismo, el tamaño de letra que prefieras. Luego tienes el icono de compartir, te aparece donde puedes compartir la información en las diferentes redes sociales, los 2 gestores bibliográficos con los que son compatibles NuBeLex y copiar el enlace o el ID
es compartir. Entonces fíjense que los docentes sí que utilizan bastante el compartir porque dejan sus jurisprudencias, dejan sus libros de lectura a los compañeros o estudiantes y de esa manera también se incentiva un poco más el uso de las bases de datos. Y por último, tienes el icono de descargar. Recordemos que este descargar pueden descargar cualquier documento de ULX. Se debe descargar de manera parcializada. Esto por temas de derechos de autor, en un solo clip no se permite la descarga, pero sí que tienes acceso a todo el contenido y lo puedes descargar, ¿vale? Y fíjense cómo hemos buscado o cómo hemos utilizado el buscador general buscando un código, pero yo también les decía que pueden ustedes buscar cualquier tema de consulta. Ejemplo, cláusulas. Fíjense, hace un momento, te separa la búsqueda popular, los documentos destacados y los Smart Topics y te muestra dos fuentes de consulta. Ahora, ustedes, aquí estamos utilizando el tema de cláusula penal, pero ustedes pueden utilizarlo con cualquier búsqueda que ustedes estén realizando en VLX. Penal, bien sea revocatoria de actos administrativos o cualquier tema que estén trabajando, así sea desde su semillero de investigación. Luego, búsqueda de cláusula penal, fíjense que te muestra la cantidad de resultados y aquí viene la otra personalización del recurso. Si tú estás trabajando este tema en particular, que es la cláusula penal, te puedes crear una alerta personalizada. Simplemente das clic aquí en crear en esta campana, crear alerta y fíjense que aquí te dice, te has creado una alerta correctamente, es decir que recibirás semanalmente notificaciones respecto a este tema de consulta. Entonces, eso sí que es importante porque que usted esté desarrollando su trabajo de investigación, su monografía, su tesis de un tema y que te lo creas en VLS y que te mantenga actualizado de todo este contenido, sí que te facilita al momento de estar haciendo la recolección de datos. Los Smart Topics que puedes seguir, recordemos que se desprende de un área principal, ordenar por relevancia. Cuando das clic allí, como su nombre bien lo indica, puedes ordenar desde lo más reciente hasta lo más antiguo respecto a tu búsqueda principal que estábamos realizando de cláusula penal, popular o lo más consultado por millones de usuarios respecto a la búsqueda principal. Tienes esta tabla de contenido. Fíjense que esta tabla de contenido te permite filtrar la información dependiendo de lo que necesites, bien sea por legislación, y revistas y demás. Y más abajo vas a encontrar esta barra cronológica y esto sí que es importante, porque fíjense que muchas veces estamos desarrollando un trabajo de investigación y solemos hacer las investigaciones por rango de tiempo. Matoneo escolar 2015-2020. Entonces, aquí me está mostrando información del 94, pero cuando yo muevo el cursor, empieza a mostrar y me dice, ejemplo, septiembre de 2010 a la fecha. Entonces, es otra manera de hacer un poco, o de minimizar un poco más su rango de búsqueda. Luego lo filtras dependiendo de lo que necesites, que sea por jurisprudencia, y ya está. Quizás dependiendo de lo que necesiten. Lo que me lleva a decirles parte de la inteligencia que maneja OLX. Yo les mencionaba al inicio que OLX se caracteriza primero porque se convierte en un asistente personalizado y dos, porque maneja inteligencia artificial dentro de la herramienta. Que tanto la jurisprudencia como los libros, un recuadro que se llama citas beside. Más allá de que tengas el texto, o en este caso la jurisprudencia texto completo, que puedas hacerle marcas y notas, guardarlo en los diferentes iconos que vimos hace un momento, VLX ha desarrollado el recuadro de citas beside, que permite es que extrae la legislación, la jurisprudencia que estamos usando a modo de ejemplo, de forma. Fíjense, en este caso esta sentencia de unificación, que se cita la Constitución Política de Colombia, te dice el Estado, es decir, que te dice que esta Constitución se encuentra vigente, te deja ver los artículos que se citan dentro de la Constitución y de esa manera puedes hacer una lectura rápida de la legislación que se está citando dentro del mismo documento. Este recuadro de citas beside sí que es importante y lo vamos a encontrar tanto en la jurisprudencia
como en el tema de libros. Y tienes nuevamente citados por. Más adelante, para que seamos un poco más curiosos, fíjense este icono de relacionados Vincent, que lo explicaremos al final de la presentación. Luego aquí vas a encontrar jurisprudencia relacionada sobre el tema principal que estás consultando. Hemos visto cómo puedes utilizar el buscador general o universal en ULX de manera inteligente, que puedes digitar cualquier tema. Y fíjense el cómo te separa la información dependiendo de lo que necesites. Luego yo les decía que había otra manera sencilla de buscar en ULX y era hacerlo a través del índice. Cuando tienes un referente de consulta. Ejemplo, que tú quieras ver únicamente sentencias de la Corte Constitucional, únicamente ver sentencias de tutela, o que necesites ver solución de la Superintendencia de Industria y Comercio Financiera. Ya sabes exactamente dónde buscar la información. En índice, fíjense en esta misma estructura y es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque esta misma estructura, tal cual como la vamos a ver ahorita, funciona exactamente igual como si la fueras a hacer o a utilizar en búsqueda de carácter internacional cuando estás haciendo la búsqueda por una jurisdicción. Ejemplo, que sea Argentina, que sea Chile, que sea Brasil, es exactamente igual. Siempre vas a encontrar la legislación, publicaciones oficiales, normatividad, jurisprudencia y demás. Y es igual, yo les decía hace un momento, en legislación lo veíamos con el ejemplo de la Constitución, tenía los códigos, régimen y estatuto, y yo les decía, fíjense, aquí toda la información que encuentra, y claro, si ingresan, digamos, a Laboral y Seguridad Social, sus mismas notas de vigencia, y es exactamente igual como lo veíamos con la Constitución Política de Colombia. Luego, tienes los tratados y convenios internacionales, igual te los va a separar, los tratados bilaterales, multilaterales, completo. Igual, en las publicaciones oficiales, el diario oficial, la Gaceta del Congreso y demás. Si tú ingresas al diario oficial, podrás ver la última publicación del diario oficial. En este caso, fíjense que la última publicación es del 10 de mayo. Pero aquí también podemos ver más de ese tratamiento documental que tiene ULX, en este caso con los documentos. Fíjense cómo de manera no te deja ver el folio, tal folio como normalmente lo vemos, sino organiza la información para que sea de mayor comprensión para el usuario. Fíjense aquí cómo te separa las circulares, las resoluciones, bueno, en algunas publicaciones ahora tendrá los decretos, entonces te separa toda la información de manera organizada. Luego, puedes ver las publicaciones anteriores, fíjense, publicaciones de mayo de 2020, pero sí que estás haciendo un estudio y quieres ver publicaciones mucho más atrás, te vas a publicaciones anteriores. Esto es exactamente igual como si fueras a utilizar la Gaceta del Congreso. Seleccionas el año, seleccionas el mes y das buscar. Seleccionas el día y ya está. Y de esa manera, publicaciones del diario oficial del 4 de abril. Luego te vas a normatividad, responder un poco la pregunta que hacíamos al inicio cuando tenías un referente de consulta. Fíjense que yo decía, bueno, ¿quieres ver información de la superintendencia financiera? Entonces yo les decía, una resolución. Miren cómo el ex empieza a abrir cada pestaña. Te empieza a organizar la información. Es decir, que no hay manera de perdernos al utilizar la herramienta porque ella misma te va orientando dependiendo de lo que necesitemos consultar. Claro, si tú quieres ver los organismos de control o la Contraloría y dentro de cada una de ellas su respectiva información. Importante mencionar, ULX todo el tiempo se está actualizando. Entonces, fíjense que tenemos información de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, pública, y actualmente tenemos información de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De que ustedes puedan a grandes rasgos visualizar toda la información que vas a encontrar en ULX y responder la siguiente consulta que hacíamos también, o el ejemplo que poníamos en jurisprudencia. Fíjense, de las altas cortes, en este caso, Corte Constitucional, cómo te separa la información. La sentencia de tutela, las sentencias de unificación, de constitucionalidad, y es igual que si fueras a consultar en el Consejo de Estado. Vamos aquí en la sala plena de lo contencioso, cómo te separa las diferentes secciones e ingresas y ya está.
y ves jurisprudencia de la Corte del Consejo de Estado, sección tercera, dependiendo de lo que necesites. Es igual, fíjense cómo lo podemos visualizar. Libros y revistas, igual, te separan los libros, ingresemos a un libro, y era lo mismo que yo les decía, recuerden que ustedes pueden descargar el contenido, pero en el tema de libros siempre va a ser que lo puedes descargar por capítulos. Pero mira que aquí tienes los datos, en este caso la publicación de la Universidad del Rosario, ingresas al documento y ya está. Fíjense que tienes el recuadro de citas B-Side y tienes los mismos 5 iconos que veíamos hace un momento. Por último, minutas, todas las minutas de todas las áreas. Claro, es igual. Recordemos que VLX se caracteriza porque te está dando la información organizada. Entonces, mira cómo en administrativas te separa las demandas, las excepciones, te va a separar las minutas para funcionarios, las minutas para litigantes, y tú ingresas, son minutas que puedes descargar y son minutas que se encuentran totalmente actualizadas. Tienen los prácticos de VLX, recordemos que tenemos acceso al práctico de contratación estatal, al práctico de laboral, al práctico de laboral y seguridad social. Entonces mira, los encuentran en el mismo índice. Ejemplo laboral, que tú ingresas a laboral, igual te lo organiza, laboral individual, colectivo, procesal, que tú quieres ingresar a todo el práctico, es decir, el práctico de derecho laboral. Mira, en los prácticos, en este caso en el de laboral, cómo puedes visualizar los esquemas procesales. Esto te muestra una estructura muy bonita de cómo está organizado, en este caso, el derecho laboral. Claro, te lo va a separar laboral individual, laboral colectivo y demás, pero que sepas que aquí tienes este práctico, que es un producto especializado desarrollado por profesionales en esta área, dependiendo de lo que necesites, y que los vas a encontrar en prácticos VLX, ¿vale? Último, yo les decía que recortemos esta misma estructura. Como lo estamos viendo acá, es lo mismo que si fuéramos a hacer una búsqueda de carácter internacional utilizando estas jurisdicciones. Entonces, mira, América del Norte, América del Sur, te separa los países y cada uno de ellos con su respectiva información. Recuerden que VLX maneja un traductor de idiomas a 14 idiomas y lo puedes utilizar, ¿vale? Voy a mencionarle cómo pueden ustedes utilizar el buscador no, sino jurídico basado en inteligencia artificial. Entonces hay dos maneras de usarlo. Uno, directamente los documentos que están cargados en VLX, y dos, los propios autores. Entonces, cuando tú das clic en Vincent, fíjense que aquí te dice fichero el documento que necesitas, bien sea en Word o PDF. Es decir, que vas a cargar documentos netamente académicos, que puedes cargar tu monografía, artículo, tu demanda, tu contestación de demanda, es decir, documentos de carácter académico a Vincent. Luego, él te dice que va a analizar el documento, él extrae conceptos principales del documento, él extrae las citas legales del documento y te los muestra. Entiende dos idiomas, que es español e inglés, es decir, que funcionan en 9 jurisdicciones. No almacena los contenidos porque él entiende que son documentos de carácter personal. Y por último, trabaja en tecnología de Iceberg, que es la tecnología en la cual está basada Vincent, tanto VLX. Para entenderlo un poco mejor, cuando subes un trabajo a Vincent, estés realizando, él te va a mostrar el título principal, él te separa en una columna los documentos similares a tu documento, en otra columna los documentos similares a las referencias citadas, y en otra columna te extrae al menos 3 conceptos principales del documento. Entonces, seleccionas desde el fichero, escoges el documento que quieras cargar, un segundo para que ustedes lo puedan visualizar. Ejemplo, este trabajo que habla de investigación al libre desarrollo de la personalidad, lo cargas a Vincent, cómo empieza a analizar el documento. Entonces, si VLX de entrada ya te brinda un análisis de recolección de datos, con Vincent sí que lo hace en cuestión de segundos, porque lo que está haciendo es encontrando documentos que te puedan servir para empezar a profundizar un poco más en el trabajo que estás realizando.
Entonces, mira, primero tienes investigación al libre desarrollo de la personalidad. Fíjense en este caso que dentro del documento se cita la Constitución, que son 4 artículos, pero adicional a ello te dice, oye, mira, viste estos 2 artículos más. Es decir, que permite profundizar un poco más. Seguramente en su momento el autor no tuvo en cuenta estos 2 artículos, pero Vincent ya los detectó. Es decir, que ya te está diciendo que te revises esos 2 artículos que seguramente le pueden dar el sustento que necesitas a lo que estés desarrollando dentro del documento. Citas dentro del mismo documento esta jurisprudencia y él te dice, mira, aquí hay otra jurisprudencia que habla del mismo tema, en este caso consentimiento sustituto, es decir, que no te estás quedando con una fuente de consulta, sino que te está ampliando tu investigación. Claro, yo no les estoy indicando que Vince les va a hacer todo su monografía o su trabajo de grado, pero sí que les va a ahorrar tiempo y minimizar al momento de estar haciendo esto que yo les he venido mencionando de análisis de recolección de datos. Y para entender lo de la tecnología iceberg y el ejemplo que poníamos, fíjense que aquí dice dirige a Vincent, que yo les decía hace un momento. Mira aquí cómo te dice el tema principal del documento analizado, las referencias citadas, citados frecuentemente, similares, fíjense, a las referencias que están citadas dentro del mismo documento, similares al documento, es decir, al todo el comprendido del trabajo que estás analizando, trae 3 conceptos principales. En este caso, este documento habla del libre desarrollo de la personalidad, consentimiento sustituto y prácticas médicas. Estos son los 3 temas principales de este documento. Claro, esto suele variar dependiendo del documento que... Y por último, tienes este buscador avanzado, búsquedas comparadas con varias jurisdicciones a la vez. Entonces, tienes aquí más jurisdicciones, puedes seleccionar en este caso Estados Unidos, recuerden que tienes un traductor a más de 13 idiomas, Chile, Ecuador, jurisdicciones que desees, de contenidos, todas las palabras, de ejemplo, derechos humanos, derechos humanos, das clic, traducir para que te traduzca si encuentra en otro idioma, seleccionas el idioma, das clic en buscar. También te puedes crear una alerta de carácter internacional, ¿vale? Fíjense aquí cómo te va a buscar el tema relacionado en las diferentes jurisdicciones. Es la misma tabla de contenidos, tienes cada jurisdicción donde desees consultar la información. Entonces, sí que es importante que lo puedas ver. Mira, aquí entras a este documento, usar el traductor, en este caso puedes traducirlo a español, le das traducir. Me gusta siempre recomendarlo, que lo vean en texto paralelo para que veas tanto la versión original como el texto traducido. Y para finalizar, por último, de carpetas, recuerden que aquí en carpeticas les va a quedar todos los documentos que ustedes hayan marcado como favoritos, que hayan hecho marcas y notas, y vas a tener el centro de ayuda OBELEX. OBELEX vas a tener acceso al manual de uso de todo esto que hemos visto a grandes rasgos. Aquí te lo explica muy al detalle, está casi al final de la presentación, fíjense, dan clic y acceden a este documento que es de 24 folios, que te explica de cómo utilizar cada icono de OBELEX. Y si por alguna razón no encuentran un documento en OBELEX, se les dificulta algo, manejamos un departamento de servicio al cliente y nos pueden escribir al siguiente correo que es servicliente@obelex.com. Allí nos pueden escribir cuando se les dificulte buscar una información, que no encontraron X jurisprudencia, que algo se les dificulte, con mucho gusto un asesor del departamento les ayudará en las búsquedas que ustedes estén realizando. Digamos que esto, a grandes rasgos, es el uso de OBELEX. Hemos visto cómo puedes utilizar todo tu plan, desde el buscar información a nivel local, utilizando el buscador general universal, cómo puedes hacer búsquedas comparadas, cómo puedes utilizar el buscador avanzado o utilizarlo directamente del índice por cada jurisdicción, y por último, cómo puedes utilizar el asistente jurídico Vincent y cómo crearte un perfil dentro de OBELEX para que puedas utilizar todo esto que acabamos de visualizar. No sé si tengan alguna duda. Ahora sí podemos ir con las preguntas, doctor.
Sí, les agradecemos, por favor, que nos indiquen si hay alguna duda, estamos muy atentos, como les venimos comentando con el doctor Jonathan, pues la idea de gestar estos espacios es, pues, dada la coyuntura actual, que ustedes se alineen más como estudiantes, como docentes, em, de estos temas jurídicos que son bien importantes y además recuerden, nuestra plataforma está basada en inteligencia artificial, nosotros somos un equipo multicultural, recuerden que estamos en 3 continentes, en este momento constituimos una de las fuentes más completas a nivel internacional y confiable de conocimientos jurídicos globales y locales. Corposucre tiene uno de los catálogos más completos, así que ustedes hacen parte de una de las cuentas top en el sector académico que nosotros tenemos. Recuerden que una de las mayores, al ser una de las mayores colecciones de información jurídica en nuestra plataforma, y ser una plataforma basada en inteligencia artificial, va a entender el derecho y va a aprender con ustedes. Recuerden que ahorita a nivel de derecho ya se están hablando de 5 temas muy importantes. Por un lado es Big Data, que es toda la información que les acaba de indicar el doctor Jonathan, es decir, aparecen unas cifras, unas cuentas matemáticas, ya estamos hablando de Learning Machine dentro de nuestra plataforma, que indica que también está utilizando un comportamiento anterior de usuarios similares. También estamos hablando de la nube, porque lo que les acaba de mostrar el doctor Jonathan es cómo nosotros funcionamos en la nube, a menos de que ustedes hagan una descarga y utilicen memoria en sus computadores, eh, portátiles o PC y sus tablets también. Estamos hablando también de un tema de blockchain, que ya esto está, digamos, permeando todo el derecho, y también de el quinto término, que es IA, que es inteligencia artificial. Hacer una plataforma de esta manera, pues obviamente va a ser mucho más confiable. Recuerden que nosotros tenemos la triple garantía Vilex. En Colombia ahorita nadie ofrece lo que nosotros tenemos un rigor editorial, una votación de los usuarios, la autoridad jurídica, un ranking jurídico, las herramientas de comparación y una búsqueda de traducción de más de 13 idiomas. Entonces, doctores, esperamos pues haya sido un gusto esta actividad para ustedes. Yo le doy para finalizar la palabra, no sé si la doctora Kelly está con nosotros y nos puede dar unas pequeñas palabras, porque sé que está conectada en este momento. No sé si sigue acá, el ingeniero me confirma, y darle la palabra a los asistentes y al doctor Jonathan para que no nos extendamos en el tiempo, porque sabemos que ustedes tienen un horario también con otras actividades en la comunidad.